resolver el examen. Se los dejo de criterio a ustedes, chicos. ¿Cuál prefieren? ¿La opción uno o la opción 2? La 1. ¿Todos de acuerdo? Yo creo que sí, ¿no? Ya. Entonces, voy a subir el solucionario a los grupos y arrancamos. Ya. Entonces, hoy día vamos a hacer dos temas para el final, ¿ya? Primero es circuitos de segundo orden y después es análisis de circuitos en AC, ¿ya? Vamos a presentar lo fundamental primeramente, ¿de acuerdo? A ver, entonces vamos a esta parte y el primer tema es mm, el primer tema. El primer tema es circuitos de segundo orden, ¿no? Circuitos de segundo orden. ¿En qué consiste esto? ¿No? A ver, lo siguiente, ¿no? Ya habíamos explicado esto en inicios de semestre, que corresponde a hacer un circuito que tiene una ecuación diferencial de segundo orden, ¿A qué se va esto? A que su ecuación diferencial tiene esta forma, ¿no? Ahora puede ser homogénea, ¿no? A esto cuando esta ecuación diferencial es igual a cero se denomina homogénea o, o lo mismo igualado a algún polinomio. Un polinomio de, ¿cómo le podemos nombrar? Polinomio Z lo vamos a poner ya, puesto que aquí yo he usado X, no puedo poner polinomio de X. Entonces, generalmente, cuando ya han llevado ecuaciones diferenciales, ya saben resolver este tipo de ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿no ven? Lo más sencillo es cuando el polinomio de Z es igual a una constante. Cuando es una constante, ¿no? Simplemente para determinar esa constante se evalúa la función resultante, se evalúa esta función resultante en el infinito, ¿no? Y ahí tienen. ¿Cómo se resuelve esto? Límites, ¿no? Límites pero en circuitos es más sencillo, simplemente ya sabemos cómo se comporta un capacitor y un inductor.
Ya, ahora, continuando eso es la forma en cómo se resuelve, ¿no ve? Ahora, lo que ustedes van a tener es lo siguiente. Circuitos RLC en paralelo, RLC en paralelo, ¿no? Y RLC en serie. RLC en serie. Estos, de entrada, ya son circuitos de segundo orden, ¿ya? Una vez estudiados sus ecuaciones diferenciales, son de segundo orden, ¿no? Los más frecuentes que les preguntan a ustedes son estos, pero no son los circuitos que tienen una ecuación diferencial de segundo orden. Puede estar también el siguiente circuito. Aquí me estoy equivocando, aquí tendría una fuente. ¿Ya? Dos inductores y una resistencia. Y también habría otro circuito de segundo orden, que es el siguiente. ¿Ya? Este. No, de esa forma. ¿Ya? Mm, Generalmente eso no les pregunto a ustedes, puesto que tal vez no les enseño, ¿no? Pero lo que consiste es lo siguiente. Tienen la ecuación diferencial y pueden resolver, ¿no? Ahora, lo que sí les puede preguntar es lo siguiente, ¿no? Un ejercicio de esta forma. A ver, estos ya tenemos. Estos también pueden estar dados de esta forma. A ver, lo voy a hacer con otro color. Pueden estar dados con una fuente de cociente, en este caso. En este caso puede estar con una fuente de cociente, ¿no ve? Y en este caso puede estar con una fuente de tensión, ¿no ve? Yo tengo los dos. Ahora ustedes ya saben resolver, ¿no? Mm, con una respuesta forzada, ¿no? Lo único que causa estas dos fuentes es una respuesta forzada. Ahora, ¿qué ocurriría si les pregunta, por ejemplo, esta situación? También corresponde a un circuito de segundo orden, pero notan la diferencia. No es ningún circuito que ustedes hayan estudiado, ¿no ve? No es ningún circuito que ustedes han estudiado. Entonces, este circuito corresponde a resolverse por ecuaciones diferenciales, ¿no? Resolverlo de esta forma. Para eso, yo tengo que darme lo que sé. Por ejemplo, aquí, ya sé a qué es igual el voltaje del capacitor, ¿no? Dado una corriente del capacitor, el voltaje del capacitor es igual a, a la integral, ¿no? A la integral de 1 sobre LC. Pero nos conviene denotarlo de esta forma, ¿no? Nos conviene denotarlo de esta forma. No lo mantendremos. Ahora, aquí, este capacitor está en paralelo con la resistencia, digo, con el inductor. Entonces va a ser igual al voltaje del inductor, ¿no? Pero a su vez está en paralelo con esta resistencia y esta fuente, ¿no? Entonces aquí nos damos direcciones de cociente, también aquí. Entonces, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué va a ser igual? Estos dos componentes en paralelo. Va a ser igual a, por ley pasiva de signos, voy a tener este voltaje en esta resistencia, ¿no? Va a ser igual a R por la cociente R más la fuente de tensión, ¿no? Ya tengo una ecuación. Ahora, ¿de dónde surgen las otras ecuaciones?
de las ecuaciones características de los componentes, ¿no? De los componentes que almacenan energía. En este caso va a ser el capacitor y el inductor. Entonces lo que ocurre es esto, ¿no? Denoto la cociente del inductor, perdón, el voltaje del inductor es igual a la derivada, la inductancia por la derivada de la cociente del inductor respecto a un tiempo, ¿no? Y por otro lado, la cociente del capacitor. La cociente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto a un tiempo, ¿no? Entonces aquí las únicas respuestas que van a tener transición van a ser estas, ¿no? La cociente del inductor y el voltaje del capacitor. Sus consecuentes van a surgir correspondientes con respecto a ellas, ¿a ver? Y ya tendría todo para resolver un ejercicio de este tipo. Lo único que aquí tendrían que dominar bien sería ecuaciones diferenciales, ¿no ve? Eso. Ahora lo de ustedes es más sencillo, ¿no? Ustedes tienen lo siguiente. Ya si tuvieran un circuito RLC, ya sea en serie o en paralelo, lo único que ustedes tienen que evaluar son las frecuencias de resonancia y la frecuencia de Neper, ¿no ven? La frecuencia de resonancia y la frecuencia de Neper. Entonces lo vamos a subdividir de esta forma. Ya. Entonces, como les había comentado ya en la parte de resonancia, la frecuencia de resonancia para los circuitos RLC en serie o en paralelo es la misma, ¿no? Es la raíz de 1 sobre LC. Lo mismo forma para el circuito RLC en paralelo. Es 1 sobre LC. Donde surge cambio es aquí, la frecuencia de Neper. La frecuencia de Neper para el circuito RLC en serie es igual a R sobre 2L, ¿no? Y para los circuitos RLC en paralelo es 1 sobre 2 por RC. ¿No? Entonces, con esto, con esto, con esto ustedes lo único que tienen que hacer es evaluar la respuesta de su circuito, ¿no? La respuesta de su circuito. Ejemplo. A ver, un ejemplo literalmente. Digamos que tenemos este circuito. R, L, C. ¿No? Le pondremos como una fuente, ¿ya? Porque es lo mismo. R, L, C. Entonces, por alguna extraña razón, a mí me pide este voltaje, ¿no? El voltaje del capacitor. Ya sabemos que estos dos elementos almacenan energía, ¿no? Entonces, deberé determinar condiciones iniciales. ¿Dónde se determina condiciones iniciales? En un tiempo menor a cero, ¿no? En donde el inductor se comporta como cortocircuito y el capacitor como circuito abierto. ¿No ve? Lo que surge es lo siguiente. Este circuito de aquí, gracias a que esta fuente de corriente, perdón, fuente de alimentación, fuente de voltaje está alimentando a estos componentes, lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? Como en tiempo menor a cero se va a comportar de esta forma, el circuito quedará de esta manera. ¿Lo ven? Entonces aquí puedo observar que puedo determinar el voltaje del capacitor, ¿no? Pero no es en función del tiempo, ¿no? Es en un tiempo menos, por eso lleva este signo. Ahora, como no existe cociente gracias al circuito abierto, este voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente, ¿no? Eso para tiempos menores a cero. Ahora también pueden determinar directamente la cociente del inductor para tiempos menores a cero. ¿No ven?
para tiempos menores a cero. Listo, ya tienen condiciones iniciales. Puede que tengan algún valor o puede que no tengan ningún valor, ¿no? Uno de los dos tiene que tener algún valor. Ahora, una vez analizado eso, ustedes pueden determinar dos respuestas. O determinan el voltaje del capacitor o la corriente del inductor, ¿no? Ya habíamos mencionado eso. Vamos a hacer en este extremo la corriente del inductor y en este extremo el voltaje del capacitor, ¿ya? Para eso, primeramente, debo haber evaluado la frecuencia de Neper y la frecuencia de resonancia, ¿no? Estas son respuestas características con respecto a estos dos parámetros, ¿no? En lo cual me indica lo siguiente. Si la frecuencia de Neper es mayor a la frecuencia de resonancia, corresponde una respuesta sobreamortiguada. Respuesta sobreamortiguada. Donde su ecuación característica es la siguiente, ¿no? A exponencial a S1t más B exponencial a S2t más un valor forzado, ¿no? Este valor forzado es el que se determina en un tiempo infinito, ¿no? En un tiempo muy grande. Listo, ya tengo todo. Puede que este valor forzado sea cero o puede ser que no, ¿no? Ya habíamos mencionado eso. Los valores forzados, aquí lo voy a hacer, a ver. Aquí. Los valores forzados del voltaje del capacitor y la corriente del inductor se determinan en un tiempo muy grande, ¿no? Tiempo muy grande, en donde el capacitor se vuelve a comportar como circuito abierto y el inductor como cortocircuito, ¿no? Y determino sus valores forzados. ¿No ve? Eso para los valores forzados. Ya. Entonces eso corresponde a las respuestas sobre amortiguada, ¿no ve? Donde aquí los parámetros que se aparecen son S1 y S2, ¿no? Como alfa es mayor a cero, entonces S1 ya sabemos a qué es igual y S2 también, ¿no? Lo voy a poner de esta forma. S1 y S2. S1 y S2 va a ser igual a menos alfa más menos la raíz de alfa al cuadrado menos la frecuencia de resonancia al cuadrado, ¿no? Con estos dos determino S1 y S2. Listo. Eso por parte de las respuestas. Ahora, ¿qué pasa si la frecuencia de Neper es igual a la frecuencia de resonancia? Lo mismo, ¿no? Corresponde una respuesta críticamente amortiguada, si no me equivoco. Críticamente amortiguada. Críticamente amortiguada. En donde su ecuación característica es la siguiente, ¿no? Exponencial a menos alfa t por una constante a por t más b. Más un valor forzado, ¿no? Ya sabemos el valor forzado, cómo se determina. Aquí, si observan, lo característico es que simplemente necesito alfa, ¿no? Ahora, por último, cuando la frecuencia de resonancia es mayor a la frecuencia de Neper, corresponde a una respuesta subamortiguada, ¿no? Subamortiguada. Y su ecuación característica es la siguiente, ¿no? Menos exponencial a menos alfa t coseno de omega d por t más seno
T omega D por T, ¿no? Aquí me estoy equivocando algo y es poner las constantes. Entonces, vamos a volver a escribir. Lo que sería correcto es A coseno de omega D por T más B seno de omega D por T, ¿no? Y ya tengo. Aquí lo característico también es que aparece la frecuencia de Neper, ¿no? Pero aquí tengo omega D, ¿no? Si mal no me equivoco, es la frecuencia de oscilación, que gracias a la ecuación diferencial está relacionado con las frecuencias de Neper y la frecuencia de resonancia, ¿no? ¿Cómo se determina? Es la diferencia de la frecuencia de la frecuencia de resonancia al cuadrado menos la frecuencia de Neper al cuadrado. Con esto determino omega y alfa ya he tenido antes evaluando de esta forma, ¿no? Si es en serie o en paralelo. Listo, ya tengo la ecuación. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Previamente puedo determinar si tiene un valor forzado, ¿no? Ahora, ¿cómo se resuelve? Una vez obtenido, ¿no? Digamos que yo quiero, estamos en este ejemplo, puedo determinar el indicador, el voltaje del capacitor, la corriente del inductor, ¿no? Entonces, una vez que tengo eso, por ejemplo, yo puedo decir que voy a determinar el voltaje del capacitor. O alguien pensará, según la conveniencia, ¿no? Determinar la corriente del inductor. Entonces, para esto, ya deberían tener su modelo armado. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que es una respuesta sobreamortiguada, ¿no? Sobreamortiguada, que va a ser A exponencial a S1t más B exponencial a S2t más un valor forzado. Porque debido a que es una respuesta sobreamortiguada, la corriente del inductor también lo va a hacer, ¿ya? Será igual a exponencial a. La única diferencia es que aquí su parámetro ya no va a ser A, ¿no? Va a ser otro valor, por ejemplo, C, digo, C exponencial a S1t más D exponencial a S2t más un valor forzado, si es que existe. ¿No ve? Ahora debo resolver esta cuestión diferencial. ¿Cómo se resolvía? Necesito condiciones iniciales, ¿no? La cual es, para este caso, la otra ecuación será la ecuación característica del componente, ¿no? O también la derivada. Primeramente la derivada, ¿no? Voltaje del capacitor con respecto a un tiempo es igual a S1 por A S1 por A exponencial a S1t más S2 por B exponencial a S2t. Y la derivada de una constante es 0, ¿no? Lo mismo en este caso, derivo, ¿y qué me queda? Me queda algo similar, ¿no ve? Va a ser S1 por C exponencial a S1t más S2 por D exponencial a S2t, ¿no? Y la derivada de una constante es 0. Aquí me estoy equivocando, esta es la derivada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo ya vamos a mencionar lo siguiente. Todo esto ya es conocido, ¿no? S1 ya lo puedo determinar. El voltaje, el voltaje forzado y la corriente forzada también lo puedo determinar. ¿Cuáles son entonces las incógnitas? ¿No? ¿Cuáles son las incógnitas? Sería A, B y ¿qué más? La derivada, ¿no? Entonces no hay ningún problema, porque yo tengo la ecuación característica del componente, ¿no? La cual indica que la derivada del voltaje del capacitor con respecto a un tiempo es igual a la corriente del capacitor sobre la capacitancia. Lo mismo en este caso. En este caso, indica que la derivada de la corriente del inductor
con respecto a un tiempo que es igual. Es igual a el voltaje del inductor sobre la inductancia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahora tengo todo. Tengo todo para resolver este sistema de ecuaciones. Podré determinar A, podré determinar B, y por último podré determinar esta ecuación, el valor de esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, para resolverlo, ¿qué debo hacer? Debo evaluarlo en cero, ¿no? Ya sabemos que evaluar es lo siguiente, ¿no? Si yo quisiera evaluar el voltaje del capacitor en cero, entonces donde vea T debo reemplazar cero, ¿no ven? Entonces es lo que ocurre en ambos casos, ¿ya? En ambos casos ocurre eso. La única diferencia se da que en los libros, ¿no? En algunos libros directamente se reemplazan cero, pero en algunos libros se especifican en cero más. Eso está especificando que es para pasando el tiempo, después del tiempo de transición, ¿no? Ya habíamos explicado eso igual en clase, que el tiempo de transición eh, por linealidad de los componentes es la siguiente. Para tiempos menores a cero ya habíamos visto cómo se comporta el capacitor, ¿no? Tiene una condición inicial o puede que no. Ya llegando al tiempo mayor a cero, entonces esta función, debido a la linealidad, ¿no? Debido a la linealidad, indica que, que su respuesta no puede cambiar bruscamente, que se va, que no puede saltar de 0 a 1000, por ejemplo, ¿no? No puede saltar, tiene que ir paso a paso, por ejemplo, algo así. Digamos que esta es la función, ¿no? Ha ido paso a paso. Entonces, lo que surge aquí es lo siguiente. En este pequeño lapso de tiempo, en este pequeño lapso de tiempo, en ese pequeño lapso de tiempo, si evalúan la función, van a tener aproximadamente el mismo valor, ¿no? Va a ser, por ejemplo, en tiempo igual a 0, digamos que va a ser 2. Y para tiempos iguales a 0 más, ¿no? Un pequeño tiempo después, va a ser 2,000001. Y en el caso de tiempos iguales a 0 menos, va a ser 1,99999, ¿no? Entonces se asume que todos estos valores son aproximadamente igual. De lo que surge es para poder resolver la ecuación diferencial, ¿ya? Eso mencionándolo nada más. Recuerden que ustedes pueden directamente poner cero y ya saben a qué significa, ¿no? Pueden evaluar T en cero y ya saben qué significa. Entonces, dado eso, yo evalúo en cero, ¿no? Lo que me va a quedar es lo siguiente. El voltaje del capacitor evaluado en cero más es igual a A por exponencial elevado a la cero, que es 1, más B más un valor forzado, ¿no? Y por parte de la ecuación diferencial, lo mismo. La derivada del voltaje del capacitor evaluado en cero más es igual a S1 por A más S2 por B. Lo mismo en la ecuación característica del componente, ¿no? La derivada del voltaje del capacitor en cero más con respecto a un tiempo es igual a la cociente del capacitor en cero más sobre la capacitancia. ¿No ve? Entonces, aquí surge lo siguiente. Y como ya podías resolver la ecuación diferencial, puedo observar que no tengo A, no tengo B, tengo el valor forzado y también tengo el voltaje del capacitor, ¿no? Tengo el voltaje del capacitor. Previamente eso ya se había hallado en condiciones iniciales, ¿no? Con lo que es detallado anteriormente, entonces podemos darnos cuenta que el voltaje del capacitor en cero menos es igual al voltaje del capacitor en cero y es igual al voltaje del capacitor en cero más, ¿no? Entonces ya tengo este valor, tengo la condición inicial. Ahora, esto era incógnita, ¿no? Esto no tenía cómo hallar. Y aquí a las incógnitas A y B correspondientes.
Ahora en esta ecuación desaparece la incógnita y tengo esto, ¿no? Tengo esto. Entonces aquí surge lo siguiente, ¿no? ¿Cómo determino este valor? Ese valor se determina en el circuito que estamos analizando. En este caso será este, ¿no? Era R, L, C. ¿No ve? Entonces, como ha pasado un pequeño tiempo después, por ejemplo, ya se da un interruptor y ha causado este circuito, ¿no ve? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Como no ha pasado mucho tiempo, en ese pequeño tiempo que estamos evaluando, esta cociente tendrá algún valor, ¿no? Y como es la misma dirección de cociente de la resistencia y del inductor, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, va a ser igual a la cociente del inductor en cero menos, ¿no? Cero más va a ser igual a la cociente del inductor en cero menos, ¿no? Y con eso con eso he obtenido esta incógnita, ¿no? Entonces, ya dado todo eso, puedo resolver esta ecuación diferencial, ¿no? Por el método que yo quiera. Por ejemplo, si ustedes quisieran resolver de una vez todo, hacen un cambio de variable y le nombran a esto como y, digamos. Como, por ejemplo, no sé, z, le dan una variable, omega, no sé. Y los resuelven de golpe en su calculadora o en algún dispositivo que tengan para resolver el sistema de ecuaciones 3x3, ¿no? La segunda forma es la que todos usan, creo, y es la siguiente. Reemplazo, reemplazo todo lo que está aquí, aquí, ¿no? ¿Y cómo me queda? ¿Cómo me queda la ecuación a resolver? De esta forma, ¿no? Voltaje del capacitor en 0 más es igual a S1 por A más S2 por B más un valor forzado. Reemplazando con lo que anteriormente había indicado, ¿qué va a quedar? Va a quedar reemplazando la cociente del capacitor en 0 más sobre la capacitancia es igual a, aquí estoy mal, ¿no? Aquí ya me estoy equivocando hasta yo. Es igual a S1 por A más S2 por B, ¿no? Reemplazan los valores, recuerden que ya tienen el voltaje forzado, tienen la condición inicial, tienen S1 y S2 y tienen C. Reemplazan de forma ordenada y determinan las constantes A y B. ¿No ve? Y así es el proceso de todo. Lo único que varía es lo único donde pueden tener dificultades en las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, de esta forma es como se resuelve circuitos de segundo orden para circuitos RLC en serie y RLC en paralelo, ¿ya? De esta forma. Ya de otra forma, ¿no? Como habíamos indicado aquí, si fuera de otra forma, tengo que obtener ecuaciones y ir resolviendo la ecuación diferencial según mi conveniencia. ¿Lo ve? Eso. Bueno, entonces, como ya hemos mencionado todo esto, la siguiente clase que tenemos, me imagino que es el lunes, ¿no ve? Lunes vamos a hacer ejercicios de esta manera, ¿ya? Eh, como habíamos indicado, estamos viendo, para los que tal vez no sepan, estamos viendo todo el temario para el examen final. Entonces voy a conseguir ejercicios de los finales, ya creo que tengo algunos, y los vamos a ir resolviendo. Ahora,
observaremos la parte de AC, ¿ya? La parte de cociente alterno. Ya habíamos indicado que esto se resuelve mediante fasores, ¿no? Y un fasor directamente, si, no sé si están llevando transformadas en este semestre, no me acuerdo, es directamente la transformada de Fourier, ¿ya? Es la transformada de Fourier. Alguna función y nos dará un número complejo, ¿no ve? Todo surge en consecuencia de eso, ¿no? Entonces, para hacerlo más fácil, para no verlo de esta forma, lo interpretamos de esta manera, ¿ya? Yo voy a tener un circuito AC, ¿no? La representación de una fuente de voltajes de esta forma. Me indica que es AC. También me puede indicar su valor, ¿no? Por ejemplo, 40 coseno de 10t más 5, digamos, ¿no? Este circuito va a estar con diferentes componentes, ¿no? Un inductor, un capacitor, una resistencia, un inductor nuevamente, o nuevamente una fuente de corriente, no sé, ¿no? Lo esencial aquí es lo siguiente, ¿ya? Aquí le voy a poner 5 coseno de 20t, pero más fácil de esta forma. xt más 0, ¿ya? Entonces aquí surge lo siguiente. No sé si lo hemos visto en clase. Ya. Ya saben la parte de impedancias, ¿no? Todo esto se convierte en impedancias. Cada elemento pasivo se convertía en impedancias, ¿no? Ya sabemos eso, que necesito la frecuencia de oscilación. Necesito la frecuencia de oscilación. En este caso, puede o no puede que sea la misma. Por ejemplo, en esta fuente de tensión, la frecuencia de oscilación es 10. Y en esta otra fuente de tensión, no sé, ¿no? Puede ser 10, puede ser 20, puede ser 100, no sé, ¿no ve? Entonces, si fueran 10, si X fuera 10, aquí lo voy a anotar. Si X es 10, vamos a hacer más práctico. Si X es 10, entonces tienen la misma frecuencia de oscilación, ¿no ve? Tienen la misma frecuencia de oscilación. Entonces, las impedancias se van a comportar de esta forma, ¿no? Por ejemplo, para la impedancia resistiva va a seguir siendo el mismo valor de R. En cambio, para las impedancias inductivas va a ser igual a la inductancia por la frecuencia de oscilación por un número complejo, ¿no? La impedancia capacitiva va a ser igual a directamente menos J sobre la frecuencia de oscilación por la capacitancia, ¿no? Para cualquier valor del capacitor, si existe 2 o si existe 3, ¿no ve? Eso sí, X es igual a 10. Ahora vamos a copiar esto. Ya sabemos. Entonces, aquí, cuando las frecuencias de oscilación de las fuentes son las mismas, entonces yo puedo resolverlo como un circuito que contiene resistencias, ¿no? Como un circuito normal. Eh, Dependiendo de la incógnita que me pida, por ejemplo, digamos que quiere esa cociente o tal vez me pida, no sé, ¿qué me puede pedir? El voltaje de esta resistencia, no sé. Me puede pedir cualquier incógnita y yo ya tengo que tener la habilidad de resolver, ¿no? ¿Qué métodos pueden usar? Los que quieran, ¿no ve? Si ambas frecuencias es lo mismo, si ambas frecuencias de oscilación de las fuentes es lo mismo, cualquier método, ¿no? Transformación de fuentes, método de mallas, nodos, ¿qué más? No sé, los que haya, ¿no? Ahora, aquí está la dificultad. Aquí está la dificultad. ¿Qué pasa si, qué pasa si X, X es distinto? mm, Tendría que especificar esto, ¿no? X es mayor a 0 y X es distinto a 10.
Entonces, cuando las frecuencias de oscilación son distintas, lo que se hace es el teorema de la superposición, ¿no? Teorema de la superposición. ¿En qué consiste esto? ¿No? Primeramente, apago una fuente y encuentro la respuesta. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero determinar V sub 0, ¿no? El voltaje que está V sub 0, ¿no? El voltaje que está entre el inductor, entre el capacitor y la resistencia. ¿No ven? Entonces, lo primero que debo hacer es, no sé, ustedes deciden si apagan una fuente, o esta fuente primero, ¿no? Yo voy a decir que voy a apagar la fuente de voltaje, ¿no? Apago la fuente de voltaje y me quedará un circuito de esta manera. Queda un circuito de esta manera, donde la única frecuencia de oscilación, ¿cuál es? La única frecuencia de oscilación es 5 coseno de, no sé, a ver, x es igual a 100, digamos, ¿no? 100. Entonces, ya sé la frecuencia de oscilación, ¿no? Lo llevo al dominio de la frecuencia o al dominio fasorial, ¿no ven? En el cual, surge lo siguiente, ¿no? Como tengo una frecuencia de oscilación, mi impedancia van a depender de esa frecuencia de oscilación, ¿no? De esta frecuencia de oscilación. Lo voy a nombrar frecuencia de oscilación 1. Por L por J, ¿no? De misma forma, la del capacitor. Va a ser menos J, la frecuencia de oscilación 1 por el capacitor. Entonces, aquí determino mi respuesta, ¿no? Mi respuesta en su forma fasorial, digamos. B sub 0 será igual a una magnitud y su fase, ¿no? Pero ojo que esto es una respuesta distinta, ¿ya? Denótense esto es una respuesta distinta, ¿ya? Bueno, una vez resuelto apagando la fuente de tensión, ahora debo apagar la fuente de cociente, ¿no? Entonces hago eso en otra hoja, le doy, mm, a ver, era esto, ¿no? Listo, borro todo esto. Aquí X no era 10, borro esto. Y lo que me pedía era más menos B sub 0, ¿no? Donde X era mayor a 0 y X era distinto de 10 y X era 100, ¿no? Entonces ya habíamos visto que, esto igual lo voy a usar para que no se confundan. Listo. En el teorema de la superposición, entonces habíamos apagado la fuente de voltaje. Ahora me toca apagar la segunda fuente, que era la fuente de cociente. La fuente de cociente. Apagando la fuente de cociente. Apagando la fuente de cociente, ¿cómo va a quedar el circuito? Sus representaciones en circuito abierto, ¿no? Apagando me va a quedar de esta manera. Donde ya sabemos que aquí no fluye cociente. ¿No ven? Entonces solo tengo este circuito para resolver y determinar B sub 0, ¿no? Ojo que aquí, para las impedancias,
para la impedancia inductiva y capacitiva, se usa la frecuencia de la fuente de voltaje, que era 10, ¿no? Se usa la frecuencia de la fuente de voltaje, que es 10, en donde será, lo vamos a nombrar F, omega más, va a ser omega por la inductancia J. Y del capacitor va a ser menos J sobre omega por C, ¿no? Una vez ya hecho eso, los resuelvo y determino la incógnita que estoy hallando. Lo voy a nombrar B sub 0 prima, ¿ya? B sub 0 prima, que va a tener una magnitud y una fase, ¿no? Entonces, eso es para circuitos complejos, ¿no? Entonces, ya he concluido. La respuesta final, ¿a qué va a ser igual? La respuesta final, ¿no? La respuesta final va a ser igual, lo vamos a poner B sub 0 prima, B sub 0 final, lo vamos a poner así, ¿ya? Un subíndice que indica que es la respuesta definitiva. Va a ser igual a B sub 0 que hemos hallado apagando la fuente de voltaje y más B sub 0 prima que hemos determinado abriendo la fuente de cociente. ¿De acuerdo? Entonces, estos estarán en su forma fasorial, ¿no? Ojo que no tienen que unir, no tienen que sumarlos, ¿ya? Ejemplo aquí, voy a denotar lo que era B sub 0 en magnitud y en argumento 0, ¿no? B sub 0 y en argumento eso. Más esta en su forma, esta es respuesta en su forma fasorial de la B sub 0 prima en magnitud y en fase lo pondremos fase prima, ¿ya? Fase prima. Fase prima, ¿no? A pesar de que ambos están en su forma fasorial y se puede operar gracias a esta suma, no se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque esta frecuencia de aquí, esta frecuencia es distinta a esta frecuencia, ¿no? Entonces, la respuesta corresponderá a estar en el tiempo. B sub 0 de t final, lo vamos a poner. Es igual a, convierto esto al dominio del tiempo. Va a ser igual a B sub 0 coseno de la frecuencia que he usado. Era 100 t más este argumento. Listo. Más la magnitud de esto, que es B sub 0 prima, coseno de la frecuencia que he usado en esta respuesta. Era 10t más esta fase, ¿no? Esa fase. Entonces, todo esto es la respuesta B sub 0 de t. ¿De acuerdo? En base a lo que habíamos dicho, si son frecuencias distintas, ¿no? No, esto es aquí. Si son frecuencias distintas. Si son frecuencias iguales, entonces ya saben, los resuelven como saben. Pero el final es más aproximado a esto, ¿ya? Si no les pregunta algo sencillo, me imagino que les va a preguntar algo así para la parte de análisis de circuito en AC. Entonces, esto es un resumen, ¿ya? De los dos primeros temas que vemos en circuitos. Pueden revisarlo, ¿no? Si encuentran algún error que haya cometido, me lo dicen. Por ejemplo, ahorita me acaba de llegar que había cometido un error en la resolución. Entonces, eso lo hacen llegar al INGE y yo igual lo voy a explicar, ¿ya? En esta parte de aquí he cometido un error. ¿Dónde está? Aquí. Yo creo que por hacer apresurado me he olvidado de notar el 25 milis, ¿no? Aquí la respuesta es 25 milis. Pero no hay ningún problema, ¿no ve? ¿Por qué? Porque al momento de revisar le hacen notar esa observación y les da sus 20 puntos, ¿no? Entonces no hay ningún problema de eso. Entonces, nos vemos lunes directamente, ¿no? Van a disculpar, estoy algo apresurado y no voy a poder hacer ejercicio hoy día. Me imagino que su revisión va a ser entre esta semana, ¿no? Entonces, yo voy a estar avanzando en sus horarios del INGE, si tengo tiempo, para ir resolviendo
eh, exámenes tipo final, ¿ya? ¿O alguien tiene alguna otra sugerencia? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguien? Tal vez no quieren pasar ya. Pueden decir también. A ver, escucho tal vez sugerencias. Mm, ya. Entonces, a ver, ¿cómo es la? Ya. Vamos a hacer todo. No se preocupen de esa parte. Sí, vamos a hacer de todo. ¿Ya? Entonces nos vemos la siguiente clase, chicos. Se cuida y estudien. Nos vemos.